Pastor Darío, El tema de hoy, como ya ustedes lo saben, ah, son las redes apostólicas. Creo de que aunque algunos de ustedes estén contemplando el hecho de que no tienen específicamente el llamado apostólico, creo de que podemos nosotros desde el principio claramente estipular de que podemos nosotros manejar lo apostólico porque somos apostólicos en nuestra forma, nuestra estructura, no solamente dentro de Gracia Internacional, sino cada uno de ustedes que ha sido llamado por Dios a trascender las cuatro paredes de su iglesia, a ir más allá de las cuatro paredes, de levantar hijos en el ministerio, pero también levantar otras congregaciones que van más allá de las cuatro paredes, de enviar a diferentes miembros de su ministerio a cumplir el llamado de Dios en diferentes lugares, en diferentes áreas. Creo de que es importante que nosotros podamos notar cuáles son aspectos que creo de que pueden facilitar, empoderar, uh, expandir la obra que Dios les ha encomendado a cada uno de ustedes. Y entonces creo que es importante que nosotros podamos realmente a concentrarnos en varias cosas que yo creo que son importantes. Cuando hablamos de una red apostólica, tenemos que entender de que es un grupo de congregaciones que tienen ciertas cosas en común. Cuando nosotros, déjenme contarles un poquito la historia de Gracia Internacional. Cuando empezamos a trabajar en el desarrollo, y digo la palabra estamos en plural personal, la obra siempre ha sido una obra sembradora de iglesias. Cuando mis abuelos llegaron a Guatemala en el año 48, desde el 48 hasta el 63 se sembraron 12 congregaciones. Y del 63, cuando ya el Señor renovó la obra con su Santo Espíritu, la bautizó, hubo un tremendo avivamiento en el Calvario y empezó una expansión. En el 65 se abrió el Instituto Bíblico y se creó un modelo lo mejor bíblico posible en el contexto del entrenamiento de jóvenes y se creyó a Dios en diferentes áreas donde una de ellas fue de enviarlos a los diferentes confines, no solamente Guatemala, sino El Salvador, Honduras, Belice, México, Colombia, y se creyó en ciertos modelos que Dios había establecido. Y la obra continuó desarrollándose, pero por ahí por el año 79 y 80 empezó a darse un problema, un problema organizacional, pero también un problema fundamental. Dos situaciones paralelas. Una, se estaba dando una división dentro del Calvario, donde un grupo estaba queriendo tomar control de todo, especialmente en Guatemala, pero también empezamos a notar de que no queríamos, la obra se estaba convirtiendo en una denominación. Y una denominación es sencillamente, es un grupo de iglesias que tienen varias cosas en común, desde nombre, uh, liderazgo singular, doctrina bien establecida, eventos. Y entonces sentimos de que lo que teníamos que hacer era romper ciertas condiciones denominacionales dentro de nuestro ministerio. Y, y, uh, y entonces empezó el proceso que nos tomó varios años, el romper eso, comenzando con el hecho de que cada iglesia tenía la libertad de poder escoger qué nombre quería. Y juntamente con el nombre realmente reflejaba
la visión, reflejaba el deseo, reflejaba la dirección hacia donde la iglesia estaba apuntando. Y entonces empezamos no solamente a cambiar el nombre, sino también a darle a cada congregación el derecho de tener una visión específica, de tener un objetivo y tener una estructura diferente. Significa que Iglesia A podía tener digamos, vamos a decir un caso, podría tener una visión celular y otra iglesia tener otro tipo de visión, porque era ya dependiente del local, dependiente del pastor, dependiente de la visión que Dios le había dado al liderazgo local de ese lugar. Y conforme al desarrollo de la obra, empezamos a ver también en el tiempo del Tatalapo, en el tiempo del Calvario, por ser casi denominacional, los pastores entraban a un lugar y dentro de 2 o 3 años eran trasladados a otros lugares. Y entonces me recuerdo de joven, de niño, donde el mes de noviembre, el mes de diciembre, habían cambios pastorales. Y entonces teníamos nosotros un camión que iba a iglesia A, dejaba al pastor, recogía al otro pastor, lo llevaba al lugar B, lo dejaba ahí, recogía ese pastor y lo llevaba a otro lugar. Y había una rotación de pastores y de iglesias. Y aprendimos de que cada pastor necesita encontrar estabilidad, su familia necesita encontrar estabilidad, necesitan crear un nivel de posesión, un nivel de identidad con el lugar y con la congregación, y que no puede haber éxito si no hay ese tipo de estabilidad dentro de la congregación. La segunda cosa que empezamos a notar fue el hecho de que una denominación, querramos o no, tiene vamos a decir, un sabor casi comunista. Y me refiero al contexto de que en el comunismo los hijos le pertenecen al gobierno, a la nación, entre paréntesis. No son hijos de la familia, sino hijos de la nación. Y la nación tiene el derecho de educarlos, adiestrarlos, enviarlos, trabajarlos. La familia no tiene ese derecho. Pero conforme íbamos el desarrollo hacia lo apostólico, empezamos nosotros a entender de que los hijos se quedan en casa. Los hijos pertenecen a la casa. Y que si un pastor, el Señor le daba la visión, la capacidad de poder levantar hijos en el ministerio y de abrir iglesias, ellos tenían esa identidad paternal y que era importante de que se mantuviera esa relación. Y entonces vino la renovación apostólica, vino el entendimiento apostólico, y no solamente hicimos la transición entre una organización misionera a una organización apostólica, sino rompimos todos esos patrones denominacionales. Y entonces era muy importante que pudiéramos nosotros empezar a definir lo que eran las redes. Ahora nos encontramos con una situación bien, bien difícil. Y estoy hablando históricamente, nos encontramos con una situación muy difícil porque todavía cierta mentalidad denominacional estaba dentro de nuestro corazón, donde, por ejemplo, la denominación trabaja geográficamente. Esta región que está dentro del marco de este espacio, como por ejemplo podríamos decir, este departamento, este estado, todo lo que está dentro de este departamento o de este estado trabaja juntos. Son un grupo de iglesias que van a trabajar en unanimidad, que tiene un líder en común. Eso es muy denominacional. Y lo que nos llevó a tener que comprender de que lo apostólico no es geográfico, regional. Lo apostólico no está enmarcado dentro de un espacio de región, porque lo que nosotros hemos visto y experimentamos nosotros, vamos a decir, una cola de oposición, porque cuando mi familia vino aquí a Guatemala, Guatemala al principio, cuando empezó el evangelio en Guatemala a finales de los años 1800,
El primer evangélico, el primer misionero guatemalteco, el primer misionero en Guatemala fue presbiteriano y fue auspiciado por el mismo gobierno en oposición al catolicismo. Y empezaron a desarrollarse otros ministerios, la episcopal, la centroamericana, la organización de los amigos. Y entonces estas cuatro organizaciones, estas cuatro denominaciones, se sentaron las cuatro y dijeron, ¿cómo podemos mejor evangelizar la nación? Y entonces lo que hicieron estas cuatro, se dividieron el país entero y dijeron, los amigos van a ser el noriente del país, los episcopales se van a ir al occidente. Y entonces cuando llegamos nosotros como familia en el 48, estas organizaciones vinieron y nos dijeron a nosotros, ya Guatemala está cubierta. Nosotros estamos cubriendo Guatemala, ustedes no necesitan porque esto ya es parte de nuestra estructura. Y esta es la mentalidad denominacional. Y nosotros como organización en Gracia Internacional tuvimos que romper estos paradigmas internos, porque empezamos a descubrir de que el ministerio apostólico, y le digo todo esto porque quiero que usted lo pueda entender, si una palabra define el ministerio apostólico, la palabra es influencia. Dios me está dando la oportunidad de estar con los jóvenes aquí en el CCA y estoy hablándoles acerca del liderazgo. Y la palabra liderazgo no la encontramos en la Biblia, pero la palabra liderazgo se define con una sola palabra y eso se llama influencia. Influencia. Y el ministerio apostólico realmente es influencia. Y la influencia muchas veces trasciende la región. Nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos una red apostólica aquí en Guatemala que nació empíricamente, nació sin un plan, nació sin una estrategia apostólica. Y Dios llamó por pura, entre paréntesis, coincidencia. En una iglesia se dio una situación moral, se dio una situación en la cual el pastor tuvo que salir. El único que estaba listo para tomar la iglesia era uno de los ancianos. Era uno de los ancianos, era el único que estaba en la capacidad de poder tocar esta iglesia o tomar esta iglesia. El hombre no tenía una educación teológica, no tenía ni una educación, vamos a decir, humana. Nunca había estudiado ni primer grado primaria, pero él buscó en la palabra de Dios de que en el capítulo 9 y el capítulo 10 de Lucas, Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos a las diferentes ciudades y aldeas. Y entonces eso fue lo que él empezó con las aldeas y las ciudades circunvecinas a donde estaba. Y se empezó a expandir eso. Pero lo que ha sucedido ahora es de que ellos han trascendido su región y ahora están sembrando iglesias afuera de sus regiones y todo es a través de lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya con experiencia comprenden. Imagínense el criterio más común que ha ocurrido en muchas de las localidades y algunos de ustedes lo han experimentado, donde, por ejemplo, por razones de familia o de trabajo, una familia de la iglesia se tiene que trasladar a otra ciudad. Y entonces uno le dice a la persona, te vamos a dar seguimiento. Vamos a visitarte una vez al mes o vamos a visitarte cada 2 semanas, dependiendo la distancia. Y se crea un grupo dentro de esa población que eventualmente se convierte en una iglesia. Y a veces hasta la misma persona que el Señor se llevó, que fue lanzado a otra ciudad, a otro lugar, se convierte casi en el pastor. Y digamos, yo puedo ver dentro de ustedes, a varios de ustedes, que ese es el testimonio. Yo puedo ver ahorita algunos de ustedes que tienen 11, 12, 13 congregaciones, que todo comenzó con ese contacto de alguien que se mudó y se estableció un grupo, se le dio seguimiento. Algunos de ustedes lo hicieron a través de Zoom, lo hicieron a través de virtual.
le dieron seguimiento a esos pequeños grupos que se han convertido en iglesias. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque esa red no está definida por una región, no está definida por una localidad. Hoy el mundo se ha chiquitado, hoy el mundo se ha vuelto mucho más pequeño. Hoy nosotros podemos trascender esas barreras, vamos a decir, nacionales, barreras culturales, barreras sociales y hasta aún barreras del lenguaje y hacer la labor que Dios nos ha llamado a hacer y hasta aún sembrar lugares. Y digamos, dentro de Gracia Internacional, ¿qué es? Si hay una definición de Gracia Internacional es esta. Somos una red de redes. Red de redes. Significa de que somos un conglomerado de diferentes organizaciones apostólicas, algunas como, por ejemplo, Gracia Internacional Guatemala, trabaja dentro de sí, trabaja a nivel regional para tratar de acelerar el proceso. Pero aún dentro de Gracia Internacional está una red llamada Siloé, que es una red totalmente apostólica que trasciende, vamos a decir, lo regional, lo geográfico. Y entonces hay lugar para que nosotros podamos trabajar en una forma diferente. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el domingo, este domingo, voy a estar en una iglesia. Lo interesante de esto es de que en el mismo edificio hay otra de nuestras iglesias. Entonces, en el mismo edificio tenemos dos iglesias. A 4 cuadras, 400 metros, está otra iglesia. Las tres de estas congregaciones trabajan, no unánimes, pero trabajan en armonía, porque no están en competencia, pero las tres son de tres diferentes redes. ¿Qué significa esto? De que como nuestra relación está basada en esa paternidad, está basada en esa influencia, está basada en esa identidad, no hay ningún problema, nadie está en competencia ninguno con el otro. Y entonces, en realidad, nosotros podemos funcionar apostólicamente sin tener que crear competencia. Estamos en un traslape, estamos en una fluir y no estamos en competencia porque nuestra identidad y nuestra influencia la tenemos apostólicamente. Y ese es realmente lo que es importante que nosotros podamos comprender. Ahora, quiero entrar a las notas porque le dije todo esto para darle a usted un fundamento muy importante. La primera cosa que debemos de entender es esto. Cuando nosotros hablamos de una organización ministerial, lo primero que pensamos en una organización ministerial es lo legal. El grave problema con una denominación es de que ese es el fundamento principal de una relación. Porque al principio tenemos una identidad legal, tenemos una personería legal y cualquier propiedad que se compra, cualquier iglesia que se abre, se pone debajo de esa legalidad. Pero eventualmente, especialmente cuando entramos a la segunda generación eclesiástica, lo que pasa es de que lo legal se vuelve el mandamás, se vuelve el gobierno, se vuelve la razón de la existencia y la única razón de la relación, o vamos a decir, de la unidad. Dentro de Gracia Internacional llegamos con este punto a través de las diferentes décadas. Me recuerdo en los años 80, ya en los años 90, estábamos bajo mucho estrés legal porque esa se estaba volviendo la base de la relación, la legalidad. Y lo que tuvimos que hacer a nivel fundamental de liderazgo es establecer de que esa no iba a ser nuestra base legal, nuestra base de la relación. Significa de que cada iglesia cuando llegara a su madurez tenía el derecho
de tener su propia personería jurídica. Tenía el derecho de poner la propiedad a su nombre. Tenía el derecho de expandirse. Porque esa no era el fundamento. Lo legal era simplemente un servidor de la realidad que estábamos viviendo. Que, digamos, por ejemplo, en una familia, la legalidad civil de los padres es la legalidad civil de los hijos hasta que los hijos lleguen a los 18, 19 años, cuando ellos ya pueden ser ciudadanos plenos de la nación. Durante los primeros 18, 19 años están bajo la tutoría de los padres. Pero eso claramente nos da a nosotros un paralelismo para entender de que cada red, cada iglesia tiene el derecho de tener su propia legalidad si ya está caminando en madurez, porque el tener su propia legalidad también nos da a entender de que tienen la capacidad de autosostenerse, de autodirigirse, de ser responsable de sus propias acciones. Porque hemos roto con el patrón misionero, donde el misionero es el que suple, el misionero es el que apoya, el misionero es el que paga todos los gastos. Y nos hemos trasladado a lo apostólico, donde hay una paternidad, pero el hijo llega a ser un hijo maduro, que ya puede casarse, tener sus propios hijos, tener su propia familia, su propia red. Y entonces nosotros tenemos que entender de que lo apostólico realmente es una red relacional más que legal. Y cuando nosotros vemos nuestro ministerio, por ejemplo, si nosotros pudiéramos decir que Gracia Internacional trabaja en 30 naciones, porque no estoy seguro si son 32 o 33, pero digamos 30 naciones. En cada nación hay una legalidad, porque tiene que haber una legalidad. Pero yo como director, yo no tengo legalidad en todas esas naciones. Yo como director no dirijo esas organizaciones legalmente, porque nuestra unidad a nivel de todas las naciones, nuestra unidad a nivel mundial es relacional. Y yo le voy a decir esto, mi querido hermano y hermana. Cuando hay salud en la relación, yo no tengo que preocuparme de traiciones o de que la gente va a haber desorden, porque hay salud en la relación. Y de, como ya lo hemos mencionado en el pasado, hay una posibilidad de que alguna iglesia agarre camino, se vaya. Eso es parte del pan cotidiano, de la misma forma que usted como pastor, usted sabe de que de tiempo en tiempo hay familias que deciden irse de la iglesia por diferentes razones. Y uno tiene que, le duele a uno, pero uno tiene que decir, esta es parte de la vida. Esto es parte de la vida. Y eso pasa. Pero nosotros no estamos forzando a nadie a una estructura, no estamos forzando a nadie a algo que es rígido. Ahora, eso me lleva al segundo punto que creo que es bien importante. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, el presidente, el director, el fundador del Instituto Bíblico escribió un libro sobre liderazgo, no, perdóneme, sobre gobierno eclesiástico. El título del libro era Flexibilidad organizada. Flexibilidad organizada. Él estaba proponiendo de que para que la iglesia tuviera estructura, tiene que haber una organización. Pero el problema con una organización es que tiene la tendencia a ser rígida. Y en la rigidez estanca lo que Dios quiere hacer. Estanca lo que Dios quiere hacer porque la gente tiende a obedecer a una estructura, a someterse a una estructura. Se crea un proceso, un panorama estructural y la gente le cuesta salir de eso. Y quiero decir dos cosas sobre esto. La primera es, por ejemplo, mi pastor, el pastor Steve.
Una vez me dijo hace como 25 años atrás, y cuando digo 25 es como ayer, ¿verdad? A veces Oh, uno dice como si fuera ayer, ¿verdad? Él me dijo, ¿sabes por qué no uso organigramas? ¿Sabes por qué en la iglesia que yo pastoreo no uso organigrama? Es porque si yo le presento a una persona dónde dentro del organigrama cabe, la persona es como si se le mete un tatuaje a la persona en la mente y la persona está tatuada con esa mentalidad de dónde pertenece dentro del organigrama. Y el sacar a esa persona de ese lugar es casi imposible, porque está tatuado en su corazón, está tatuado en su mente. Y es importante de que nosotros podamos evolucionar con la necesidad, evolucionar con a donde Dios nos está llevando, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Tenemos que tener la libertad de poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer como lo tengamos que hacer, no importando lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Alguien quiere? Por favor, apáguenme el micrófono. Ahora, oiga bien, a mí me pasó algo dentro de Gracia Internacional que me duele mucho decirlo, pero es la realidad. Nosotros en la estructura que teníamos antes teníamos tres directivas, vamos a decir, internacionales. Teníamos la directiva internacional que estaba con sede en Guatemala, teníamos la directiva de Estados Unidos que le daba fundamento legal a Gracia Internacional en Estados Unidos y teníamos la organización, la directiva en el Canadá. El problema que yo me encontré fue de que la directiva canadiense se volvió tan estructural que me estaba causando problemas. Por ejemplo, ellos me pedían un presupuesto anual y yo empecé a hacer el presupuesto anual de todos los gastos, de todo lo que estábamos pensando hacer. Y ellos decían de que el gobierno canadiense demandaba ese presupuesto para trabajar sobre el año. Pero algo sucedió. Una persona me llamó un día en Canadá y me dijo, yo quisiera donar $10,000 canadienses para un proyecto. Y yo le dije, gloria a Dios, se lo aceptamos. Cuando la persona mandó el cheque a la junta directiva de Canadá, la junta directiva vino, me llamó y me dijo, no podemos aceptar ese cheque porque no está dentro del presupuesto. Tenemos que primero presupuestar eso porque ese es un rublo no presupuestado, no aprobado. Y a lo que tuve que llegar yo es a cerrar la junta. Eventualmente, no fue instantánea, pero eventualmente tuve que cerrar la junta porque empezaron ellos a crear tanta estructura inflexible donde la organización quiere controlar el ministerio y no nunca debe de ser así. La organización es simplemente un esclavo del ministerio. Ellos deben de fluir y darle la estructura legal a un ministerio que Dios está queriendo hacer, que Dios está queriendo trabajar. Si Dios nos dice vamos para acá y Dios provee esto y Dios hace esto y Dios pone aquello, la organización debe de fluir eso. Ahora, recuerden que comencé este punto con el concepto de flexibilidad organizada, el nombre del libro. ¿Qué es lo que debe de ser una estructura de una red apostólica? Nosotros podemos tener un fundamento legal. Digamos, cada red apostólica podría tener su propio fundamento legal y no hay ningún problema. Pero debemos de reconocer de que nosotros necesitamos estar listos y dispuestos al cambio. Dios puede de la noche a la mañana, como lo hizo con Pablo, le dio una visión de noche de un hombre que lo estaba llamando desde Macedonia. Pablo se levanta, cambia sus planes y empieza a caminar en una dirección diferente hacia Macedonia.
Y la organización debe de tener suficiente flexibilidad para poder fluir en la dirección que Dios está pidiendo. Y lamentablemente nosotros tenemos el contexto o la tendencia muchas veces a burocratizar todos los procesos. Y necesitamos minimizar esos criterios porque esas cosas son las que estampan. Dentro de toda red, yo creo que es importante minimizar todos los aspectos organizacionales lo más posible para poder crear, vamos a decir, una capacidad de poder cumplir lo que el Señor nos está llamando. El Señor, que es el dueño de las vías, tiene toda la libertad y ninguna organización debe de estructurar lo que Dios quiere hacer. Ahora veamos la segunda cosa. Esa estructura siempre debe ser flexible. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque una estructura no es sacrosanta. Solo hay pocas cosas en la vida que realmente son santas. Y la estructura no lo es. Nosotros debemos de tener la capacidad en todos los aspectos, aún como una iglesia local, necesitamos tener la capacidad de cambiar las cosas conforme al plan y el propósito de Dios. Mire, ¿qué pasaría si, digamos, por ejemplo, una persona se siente dueña de lo que tiene? Ya en su mente y su corazón tiene una estructura establecida donde está. Cuando hay una necesidad, no podemos nosotros. Esa persona se vuelve el problema del avance de la estructura. Miren, por ejemplo, cuando estaba yo en Comunidad de Gracia en la área de Houston, la sede sur, me recuerdo de que nosotros habíamos establecido grupos familiares. Por toda la ciudad se habían establecido, yo creo que habían unos 40 grupos familiares. Ahora, el propósito de un grupo familiar es dual. La primera es relación y conexión entre todos. La segunda es multiplicación. ¿Qué significa? De que el grupo tiene que crecer, partirse y multiplicarse. Pero había una hermanita colombiana, y no digo colombiana por tratar de insultar a los colombianos, sino sencillamente por identificarla, uh, que parecía mamagallo. Y su grupo estaba creciendo, pero era porque ella, su gracia, su carisma, ella era muy maternal con todos y cuando era el día del grupo, ella preparaba banquetes para todo, era banquete. Y el grupo creció 10, 12, 15, 20, 25, 30, llegó a 40, llegó a 45. Y cuando ya estaba como en 30, yo mandé una orden a que se partiera el grupo. Y ella rehusó que se partiera el grupo. Un día fui, después de un culto, fui a comer a su casa y como de esa quejalabanza, ella me empezó a mostrar todos los estragos que el grupo había hecho en su casa, cómo se habían quebrado muebles, cómo se habían, las puertas, las ventanas, las paredes habían sido dañadas. Y me le quedé viendo a la señora y le dije, hace un año yo mandé orden a que se partiera el grupo, pero tú rehusaste. El problema es tuyo, no es mío. Porque ella no estaba dispuesta a ser flexible. Ella quería tener su grupito como una mamagallo, que quería mantener a su grupito bien ahí establecido. Y nosotros tenemos que entender, no hay estructura sacrosanta. Y lo que pasó con la historia esta es dentro de como 2 meses más tarde, después de haber comido en esa casa, el grupo implotó, se destruyó. Si ella hubiera estado dispuesta a fluir con lo que Dios estaba queriendo hacer, Dios le había dado multiplicación, Dios había hecho su vida fructífera, Dios le había dado resultado, había fruto de su trabajo.
Y qué bendición de que se pueda partir y que pueda seguir expandiéndose la obra, pero ella quería mantener todo como dentro de sus propias, debajo de sus alas, como todos sus pollitos. Y ella misma, por su estructura inflexible, permitió o llevó el grupo a morir. Y esto es lo que pasa. Cuando la estructura se vuelve sacrosanta, eventualmente implota. Y lo que nosotros tenemos que tener, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de ministerio, es la capacidad. Hay necesidad en algo, corramos hacia eso. Implementemos los cambios, implementemos las cosas que necesitamos hacer para avanzar y continuar hacia adelante. No hay nada sacrosanto. Si nosotros tenemos 4 clases infantiles, pero ya 2 de esas clases de niños ya se saturaron de la noche a la mañana, partamos, hagamos de 2, hagamos 4 más. Y entonces creo de que eso no debe de ser algo, no es parir, no es dar a luz un bebé, sino sencillamente es una evolución del ministerio, es una evolución de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, y debe de ser causa de alabanza, debe de ser causa de regocijo y no de un dolor de traer a luz algo nuevo que cause dolor dentro de nosotros. Y debemos de entender de que ese es un proceso. No hay nada, absolutamente, dígalo conmigo ahí, aunque yo no lo oiga, no hay nada sacrosanto. No hay nada. Todo debemos de entender. Si llega su tiempo, llegó a saturarse, llegó a su límite, necesita evolucionar para el próximo. Y esa es la clave, no solamente de una iglesia creciente, sino también de una red apostólica creciente, donde todo está, vamos a decir, tiene que haber organización, tiene que haber estructura, pero esa organización debe de ser flexible para fluir, crecer. ¿Y sabe qué ha pasado? Si usted nota toda la historia de los tipos de gobierno eclesiástico dentro de la iglesia, de la Biblia, notamos de que cómo la estructura llega a ser tan inflexible, tan rígida, que trae destrucción. Y nosotros necesitamos mantenernos bien cautelosos de que eso nunca pase con nosotros. Ahora, sigamos adelante. La tercera, la estructura de una red apostólica tiene que tener una contextualización transcultural. Especialmente creo que cuando nosotros miramos lo que debe de ser el ministerio que Dios ha puesto debajo de nosotros, hay 2 cosas que yo creo que son bien importantes. La primera es, instantáneamente, a simple vista, cuando estamos con lo que Dios nos ha dado, debe de reflejar la cultura en donde estamos. Mire, esta lección la encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo número 13. Ahí en la iglesia de Antioquía, y a pesar de Medellín, no es Antioquia, sino es Antioquía. En Antioquía había una iglesia. Y si nosotros notamos, porque comienza el versículo número 1, había pues en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y da 5 nombres. Si usted mira esos 5 nombres, habían entre ellos religiosos y no religiosos, griegos, judíos y africanos. Había gente común como habían aristócratas. Y la realidad de la iglesia de Antioquía es de que el liderazgo representaba la cultura. Antioquía era la ciudad más cosmopolitana del mundo conocido. Era la ciudad más internacional de todo el imperio romano. Y la iglesia tiene que representar la cultura. Y el liderazgo tiene que representar la cultura. El liderazgo de la iglesia tiene que representar el mundo en donde estaba.
Y creo de que nosotros necesitamos, porque digamos, por ejemplo, una de las problemáticas del ministerio en Estados Unidos, y sé que hay varios pastores que están en Estados Unidos, es de que usualmente se vuelve una cultura muy sectaria. La iglesia de los guatemaltecos, la iglesia de los salvadoreños, la iglesia de los hondureños, la iglesia de los mexicanos y peor, la iglesia de los colombianos. Y entonces uh, necesitamos romper esos paradigmas. Y digamos, cuando yo establecí Comunidad de Gracia, desde el día número 1, yo rompí ese patrón porque la tendencia cuando empezamos el grupo, me recuerdo los días que comenzamos, los meses que comenzamos el grupo de Comunidad de Gracia, el 90% era mexicano. Y lo que ellos querían hacer era tener rancheras, querían tener comida con chile, querían solo tener tacos. Y entonces yo empecé poco a poco a romper esos paradigmas. Empecé a abrir las puertas, digamos, a las diferentes músicas, ritmos dentro de la iglesia. Empezamos a tocar puntos especiales con un poquito de salsa, con un poquito de merengue, con un poquito de cumbia. Empezamos nosotros a romper esos paradigmas. Y cuando teníamos, en vez de tener una cena mexicana, teníamos una cena latinoamericana. Teníamos una fiesta internacional. Y lo que eso hizo es, la iglesia empezó a representar la cultura. Ya llegó a un punto en donde, conforme a Houston, que es probablemente un 40-45% de la cultura hispana es mexicana, la iglesia empezó a volverse eso. Y entonces empezamos nosotros a entender de que a nivel no solamente racial, no solamente cultural, sino también a nivel social, de los diferentes niveles, la iglesia necesita representar la cultura. Y necesitamos hacer los cambios, porque somos transculturales. Pero, ¿qué ocurre ahí? También tenemos que tener la capacidad de trascender nuestra propia cultura. Pablo y primero Bernabé fueron lanzados al mundo. Después, ustedes saben la historia, se volvió Pablo y Silas. Pero un equipo transcultural que no importa a qué ciudad, no importa a dónde van, pueden ministrar y tener, vamos a decir, traspasar las culturas. Porque Pablo claramente que nos dice, nos explica de que para poder alcanzar a los romanos se necesita ser romano, para poder alcanzar a los judíos, judío. Pablo en sí tenía esa capacidad transcultural porque cuando era necesario Pablo era judío, cuando era necesario Pablo era romano, cuando era necesario Pablo era gentil. Él entendía cómo hablarle a los griegos, él entendía cómo hablarle a los romanos. Y si usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, usted va a entender de que muchas de los contextos y muchas de las palabras que se usan en el libro de Romanos son romanos, porque Pablo está escribiendo para que el romano entienda. Ese es el contexto transcultural. El grave problema es que nosotros no estamos exportando una cultura. Debemos de entender de que el evangelio y lo que nosotros somos, la iglesia de Jesucristo, es transcultural en todos los niveles y en todas las maneras. Ahora, si usted cree que no vamos avanzando, no estamos avanzando, pero vamos a avanzar. La cuarta cosa, debemos de comprender de que no es una estructura, lo apostólico, la red apostólica no es una estructura piramidal. No es una estructura, no es una organización piramidal donde yo consigo 3, ellos consiguen 3 y ellos consiguen 3 y de repente somos una organización donde yo soy el macho que está arriba. La estructura bíblica de liderazgo es una estructura servicial. Y es totalmente al revés. El que quiere ser grande entre vosotros comience siendo pequeño, comience siendo servidor de todos, comience humillándose a sí mismo, comience considerándose a sí mismo antes
de tratar de crear una estructura que no es bíblica. Yo he entrado a iglesias, me recuerdo, visité a un apóstol una vez que no era de Gracia Internacional, pero amigo de Gracia Internacional. Y llegué un sábado, pasé la noche en su casa, el domingo en la mañana fuimos a su iglesia y llegué yo con el apóstol, su esposa, estaba yo. Y cuando llegamos, ellos tenían su estacionamiento, que no tengo ningún problema con que el pastor tenga su estacionamiento, pero tenían su estacionamiento. Y cuando estacionó el pastor, nos rodearon los servidores. Abrieron todas las puertas, tomaron nuestros paquetes como la Biblia, el iPad, lo que cada uno de nosotros llevaban, y nos escortaron a la oficina pastoral. Cuando estuvimos ahí unos minutitos, el culto comenzó, pasaron 10 minutos y después nos escortaron a la iglesia. No nos dejaron cargar nada, no nos permitieron abrir ni una sola puerta. Yo creo que ese no fue el verdadero llamado que Dios le dijo a la gente que sirviera. No es una estructura piramidal lo que estamos haciendo. El que quiere ser grande comience siendo el pequeño. El que quiere ser el mayor empiece siendo el servidor de todos. Y necesitamos nosotros entender que una red apostólica no es licencia para que yo sea el eje, que yo sea el mandamás, que sea el chulito de la película. Veamos la próxima. Debemos de comprender, y ya lo dije, pero solamente lo voy a especificar, de que la base de la red es la influencia. Es la influencia. Es una influencia paternal, es una influencia que uno se ha ganado, uno ha invertido en las vidas y ahora las vidas son parte de todo lo que Dios está haciendo. Nosotros en el reino de Dios, y lo digo en defensa de la predicación de muchas personas, en el reino de Dios hablamos de sembrar afuera del campo nuestro. El reino de Dios significa voy a sembrar donde no voy a cosechar. Pero eso es, yo calculo, un porcentaje de mi siembra. Si yo solo siembro donde no voy a cosechar, entonces yo mismo me voy a quedar sin fruto. Y entonces lo que yo creo que la palabra de Dios enseña es, yo siembro en donde yo voy a cosechar, pero también voy a sembrar donde yo no voy a cosechar. Y yo creo de que si lo vemos en un porcentaje, podríamos ponerle un porcentaje del 10% o un porcentaje extra del 15% de lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer donde yo no voy a cosechar. Pero yo no puedo tampoco gastar todo mi recurso en un lugar donde no voy a cosechar, porque entonces al final del tiempo, cuando yo me pare delante del Señor, el Señor me va a preguntar, te di, te di 5. Estoy esperando que me devuelvas 10. Te di 2. Estoy esperando que me devuelvas 4. Porque tengo que sembrar donde yo también voy a cosechar para que yo uh, pueda dar reporte del fruto que ha venido a través del trabajo que Dios me ha encomendado. El próximo punto de la red es lo que podríamos llamar que parece como una contradicción. Y parece una contradicción porque lo llamamos pastoreo apostólico. Pastoreo apostólico, porque es una contradicción. El grave problema, y yo ya les he hablado a ustedes acerca de esto, es de que la mentalidad que muchos de nosotros tenemos es, de la misma forma que yo como pastor cuido a mi congregación, espero de que mi apóstol me cuide a mí. Y, y, y eso es un problema, porque, miren, si el ministerio apostólico es más una familia que una organización. Yo tal vez podría, digamos, comparar el ministerio pastoral a una familia que tiene hijos pequeños. Y el padre y la madre están 24 horas al día involucrados en la vida de los niños.
los despiertan, los visten, los bañan, les dan de comer, le cortan la comida, le preparan todo, le preparan un lunch, tienen que asegurarse de que se portan bien, que hacen sus deberes, que van a la escuela, que regresan, que no hay problemas, después los alistan para dormir. Todo es un proceso de 24 horas al día. Pero cuando el hijo ya tiene su propia familia, el tipo de seguimiento que yo como un padre apostólico que tiene hijos que son pastorales es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo un hijo varón que tiene su propia casa, tiene sus propios hijos. Y en un sentido de la palabra, ellos son responsables 24 horas al día con mi nuera sobre sus dos hijos pequeños. Yo puedo entrar, puedo pasar unas cuantas horas con mis nietos, pero mi contacto relacional con mi hijo es temporal. Cada tiempo, una llamada, un texto. Cuando observo que hay un problema, yo le digo, mira, mi hijo, yo estoy viendo este problema, estoy viendo, observando esta situación. Y entonces, esta es la interacción de un abuelo, pero también la interacción de un apóstol. Es ese contexto. Y entonces tenemos que romper esa codependencia que muchas veces el ministerio pastoral tiende a crear en la vida de sus miembros. Porque el ministerio apostólico no va a pastorear a sus miembros con esta misma actitud o con esta misma forma. Se le da seguimiento, pero el seguimiento, ¿cómo lo podría poner? Un hijo maduro, si tiene problemas, debe de pedir consejo y no crear un ambiente como lo crean los miembros de la iglesia. Dejar de asistir a la iglesia para que sea como un juego al escondite. Ahora me tienes que buscar. Debe de haber madurez en nuestra relación. Y si el hijo apostólico, el hijo de un apóstol, tiene un problema, debe de llamar y decir, Padre, yo tengo un problema, dame un consejo, ayúdame a salir de esta situación. Y no estar esperando escondido a que el papá lo extrañe y que lo ande buscando. Ese no es sano. Eso lo juegan los inmaduros y el pastor tiene que aguantar a los inmaduros. Pero cuando llegamos a este nivel apostólico con relación con pastores, el seguimiento debe de cambiar. Debe de haber seguimiento sano. Ahora, vayamos a otro punto que creo que es bien importante y esto es lo que lo vamos a llamar los círculos relacionales. Círculos relacionales. Miren, en un grupo apostólico hay diferentes niveles de relación, diferentes niveles de relación. Y lo que yo me he encontrado es de que yo puedo desear tener una relación con alguien de una forma y de una manera, pero no necesariamente así va a ser. Déjenme proponerles esto desde una perspectiva familiar y poner a mi propia familia como ejemplo. Con mis 4 hijos, mis 3 hijas y mi varón, cada uno de ellos es totalmente diferente. Por ejemplo, tengo una hija que es bien proactiva. Me recuerdo cuando ella tenía 15, 16 años de edad y ella me decía, papi, ven, necesito un abrazo. Y me agarraba del brazo y metía los brazos, metía las manos y me daba un abrazo y no me dejaba ir hasta que me decía, abrázame bien, abrázame bien. Y entonces yo reaccionaba porque tal vez estaba enfocado en 10,000 otras cosas y paraba, le daba un abrazo suave, un abrazo tierno y cuando ella ya estaba satisfecha, me dejaba ir. Pero tengo otra.
que cuando ella estaba pequeña, ella no pedía nada, absolutamente no pedía nada, pero sí dentro de ella deseaba. Ahora que es adulta, ella lo comenta como deseaba, y con Cindy y yo reconocimos la problemática de esa, y lo que hacíamos con ella era buscarla proactivamente. Salíamos de nuestro orden para buscarla, para mostrarle cariño, para poder hablarle, para poder darle seguimiento. Y esa comparación creo que es bien importante, de que nosotros como padres apostólicos, nosotros podamos también entender de que cada persona que trabaja con nosotros es algo totalmente diferente. Necesitamos conocer a nuestros hijos, necesitamos conocer a la gente que trabaja con nosotros y relacionarnos individualmente al nivel de cada uno de ellos. Creo que es importante, y lo digo desde esta perspectiva, oiga bien lo que le digo, es importante de que seamos maduros y podamos nosotros aún con la gente nueva sentarnos y decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación sana, fructífera, que avance hacia adelante? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ahorita, por ejemplo, yo estoy en el proceso exactamente con eso. Se me acercó un apóstol a pedirme cobertura. Esto está fresquito, todavía está, esa tortilla está en el comal. Y se me acercó hace semana y media a pedirme cobertura. Y estoy en proceso todavía de crear esto. Cuando regrese de aquí de Guatemala, voy a estar yendo a su casa para pasar 2 días con él y su esposa, donde nos vamos a sentar y vamos a hablar de todo ese proceso correcto, de cómo vamos a poder trabajar ellos y nosotros juntos. Y donde lo que nosotros hagamos no invirtamos tiempo y esfuerzo donde no es necesario. Porque hay gente que no necesita ciertas cosas. Hay gente, digamos, dentro del concepto apostólico, hay gente que simplemente quiere el ministerio de cobertura como vamos a decir, un seguro que uno compra. El seguro está ahí, pero hasta que tengo un problema, no lo voy a accesar. O hay gente que quiere una relación constante, no porque sean dependientes, sino ellos quieren ser parte, tener una relación de amistad, tener una relación de compañerismo, de tener esa intimidad. Y nosotros necesitamos aprender ese proceso para que a cada persona se le pueda dar exactamente lo que ellos necesitan. Porque no todos somos iguales. Todos los padres saben eso. Cada hijo es totalmente diferente, con un temperamento y necesidades totalmente diferentes. Y aún hay algunos que están para estar cerca. Recuerde, Jesucristo tuvo diferentes círculos. Tuvo su primer círculo, aunque no lo creamos, Juan el Amado. Juan el Amado fue el más íntimo, el que tenía más cercanía. Tal vez el hecho de que Juan el Amado tenía 17 años cuando Jesucristo lo llamó, ahí en el principio de los evangelios. Cuando él llamó a los 12, Juan el Amado tal vez tenía 17 años, me imagino, por la relación con Jesucristo, la dinámica de la relación con Jesucristo, Juan el Amado no tenía papá. Y se le pegó a Jesucristo como si fuera, vamos a decir, un padre adoptado, porque era el que se le pegaba a su pecho, el que estaba cerca de él. Pero afuera de Juan estaba Jacobo y Pedro. 3 de ellos que lo acompañaban cuando fueron al monte, estaban estos 3, el monte de la transfiguración. Él se les reveló a ellos como no se les reveló a nadie más. Después estaban los 12, después estaban los 72, después estaban los 500 y las multitudes. Y entonces no nos debería de sorprender
que a nivel apostólico también nosotros tengamos eso. El grave problema con esto es de que a veces hay gente que no dice nada, pero quiere todo. Y eso nos podría meter a problemas, pero eso es cuando la persona no está sana. Y lo que necesitamos es primero sanar a la persona para poder romper tal vez ese mal vicio que hay dentro de ellos, porque ellos siempre están comparándose con otros. Si tú llamas a otro, ¿por qué no los llamas a ellos? Si tú comes con, ellos, con otros, ¿por qué no comes con ellos? Y aquí le voy a dar a usted un consejo. El dicho, no dejes que tu mano izquierda sabe lo que tu mano derecha está haciendo. Bien importante. Porque hay cosas que hay que mantener privadas. Como por ejemplo, uh, al principio, cuando yo estaba en el desarrollo, yo tenía una relación muy íntima con mi apóstol, mi pastor, donde cada vez que venía a Estados Unidos pasaba con él varios días. Y durante todo el tiempo que yo hice eso, hasta me quedaba en su casa, todas las cosas. Nunca, pero nunca, nadie supo lo que yo hacía. El grave problema con nosotros, los hispanos, es de que somos bien bocones. Nos pica la lengua. Y le queremos contar a medio mundo lo que nosotros estamos haciendo, especialmente ahora en Facebook, ¿verdad? Tomémonos una selfie para que mostrarle al mundo lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Estamos creando contiendas. Hay momentos, especialmente en la relación apostólica, donde no deben de haber selfies. No sé si ustedes notan, yo nunca pongo fotos mías de diferentes cosas apostólicas, porque hay momentos que son íntimos. Y yo no quiero crear competencia. Si yo estoy con alguno de ustedes, yo estoy con alguno de ustedes. No es para el mundo, es para usted. ¿Y qué le importa a los demás lo que yo estoy haciendo con usted? Este es mi tiempo con usted, no para andar comparando ni compitiendo con nadie más. Y tengamos mucho cuidado a nivel apostólico de no crear ese ambiente de competencia. Y para eso tenemos que crear ese ambiente espiritual y especial, individual. Y eso nos va a ahuyentar de esa problemática que nosotros podríamos estar viviendo. Y creo que es bien importante, ¿verdad? Ahora, quiero terminar este punto en sus notas. ¿Cuáles son las bases de toda relación? Si usted me preguntara, ¿cómo podemos nosotros definir? En una de las clases que he dado en el pasado, una clase que se llama Principios de la Relación, yo dilucidé, resumí toda la clase en tres cosas fundamentales y estas se las doy. Toda relación necesita estas tres bases. No importa qué tipo de relación sea, familiar, eclesiástica, apostólica, toda relación necesita estas tres bases. La primera es el compromiso y responsabilidad. Una relación que no tiene compromiso o responsabilidad realmente no es relación. Es lo que nosotros llamamos en el mundo pagano amigos con beneficios. Y eso es lo que el mundo quiere ahora. El mundo quiere amigos con beneficios. Y óigame bien, hay gente que me ha buscado, pero solamente quiere un amigo con beneficios. Hay un fulano de tal, pastor de X lugar en Estados Unidos, que constantemente me estuvo llamando y estoy hablando de un proceso de 3, 4 años. Constantemente me estaba llamando, quería comer, quería almorzar conmigo
Y un día lo confronté y le dije, ¿qué es realmente lo que quieres? ¿Hacia dónde vas en esta relación? Y me dijo, no, no, yo gozándola, pero que cada vez que comíamos, él me exprimía el jugo, ¿verdad? Con mil preguntas. Y yo le dije, llegué a un punto en el cual yo lo tuve que confrontar y decirle, lo que tú me estás pidiendo le pertenece a los hijos, el plan de los hijos. Y ahí fue donde se terminó la relación, pues nunca más me pidió, porque quería ser amigos con beneficios. Ah, y toda relación verdadera a largo plazo tiene compromiso, pero también tiene responsabilidad. Y no puede haber, perdonen que lo diga, no puede haber compromiso si no hay responsabilidad. Y esa es la base. Si nosotros entendemos eso, hasta aún el hecho de la participación, comunión, diezmo, ofrenda, lo que sea. Todas esas son expresiones del compromiso y la responsabilidad. Segundo, fidelidad y lealtad. Parecería de que estas son sinónimos, pero no lo son. Fidelidad, yo lo caracterizo de esta forma. Fidelidad es en una función, una responsabilidad de trabajo, una posición. Lealtad es a una persona. Y entonces tenemos que definir de que la fidelidad es cuando yo me comprometo a hacer algo y voy a ser fiel a lo que estoy haciendo. Pero la lealtad es a personas. Porque yo como marido puedo ser fiel en mi posición de marido. Pero más allá de mi fidelidad como marido, porque la fidelidad como marido también tiene que ver con protección, provisión, cuidado, el guiar, el planificar, pero el otro lado de la moneda es leal. Significa que no soy fiel sencillamente a una posición, sino también soy leal a una persona. Por eso, aún Malaquías, cuando habla sobre la infidelidad conyugal, se refiere a esa infidelidad como deslealtad, contra la cual has sido desleal, siendo ella la mujer de tu pacto. Y la tercera es, toda relación, todita la relación, conlleva a un nivel de autoridad y de sujeción. Ayer en la clase de liderazgo les toqué a ellos este punto que lo voy a profundizar más adelante, pero es esta. Hoy en un mundo en el cual mucha gente está herida del supuesto autoridad y sujeción, herida de esas palabras, la connotación de autoridad y de sujeción, creo de que lo podemos simplificar. Dos cosas. ¿Quién tiene influencia sobre tu vida y a quién le estás dando cuenta? ¿Quién es el que tiene influencia en tu vida? Porque el que tiene influencia en tu vida es tu autoridad. Porque uno puede decir que alguien es su pastor, pero si esa persona habla y uno no oye, no es su pastor, no tiene influencia. Y entonces creo que es importante que cada uno de nosotros podamos realmente clarificar esto, que podamos nosotros comprender estos principios. Ahora, hay diferentes tipos de redes y ahora sí ya que les di todo el fundamento y que les hablé del corazón, vamos a entrar al tema. Hay diferentes tipos de redes. Hay las redes que vamos a llamar verticales y hay redes horizontales. Redes verticales y redes horizontales. Y entonces, las verticales son las que nosotros podríamos llamar como redes apostólicas personales, donde hay una cobertura personal. Algunos de ustedes que Dios está empezando a despertar lo apostólico, algunos de ustedes que Dios está empezando a moldearlos apostólicamente, ya ustedes ya empezaron a experimentar esto, de que algunas personas han venido y les han pedido cobertura, les han pedido pastoreo, les han pedido que les den seguimiento.
Eso es lo que yo llamaría una red o una cobertura vertical. Y en realidad, cuando lo vemos nosotros, es lo que Jesucristo estableció con sus 12 discípulos. Una relación vertical donde sí había compañerismo, había relación, había coinonía, comían juntos, hablaban juntos, todas las demás cosas, pero no había cuestionamiento. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el pastor? ¿Quién era el apóstol? ¿Y quién era el seguidor? Y aunque nosotros todos debemos de entender de que ese círculo de esa red vertical también es nuestro círculo de protección. Nosotros no podemos invalidarlo. Mi papá antes usaba, cuando él trabajaba en equipo ministerial, en equipo pastoral, mi papá decía, primero entre iguales. Ese era el pensamiento del primero entre iguales. Significa de que cuando estamos como equipo trabajando, digamos, sentados en una junta directiva, trabajando planificación, decisiones que hay que tomar, todos somos iguales, significa todos tenemos voz y voto. Pero al fin y al cabo, alguien tiene que tener la última palabra, y ese soy yo, primero, primero entre iguales. Y tiene que funcionar, esa aplicación aún debe funcionar dentro del matrimonio. Que el esposo y la esposa trabajan en conjunto como un equipo, los dos hablan, los dos llegan a un acuerdo, pero llega un momento en el cual alguien que tiene que tomar la última palabra cuando no hay un total acuerdo. Alguien tiene que tomar la última decisión. Esa es la cobertura. Y entonces entendemos de que hay influir, pero también cuando menciono esto, yo creo de que esos círculos relacionales en nuestra vida también son parte de nuestra cobertura. Por ejemplo, yo considero en mi vida de que Cindy y mis 4 hijos son parte de mi cobertura. Y que yo voy con ellos y doy cuenta de mi vida con ellos. Vivo una vida transparente con ellos y entonces les estoy constantemente dando cuenta de mi propia vida. Porque ellos son mi círculo de protección. Aunque yo soy el padre, soy el esposo, estoy en autoridad, ellos son el círculo de mi protección. Y creo de que en una red apostólica nosotros tenemos que entender de que no solamente yo soy el apóstol, como decir, yo soy Tarzán y tú eres Chita, sino yo soy el apóstol, pero también tú tienes una función donde yo voy a protegerme con el grupo. El grupo me va a dar protección, el grupo me va a dar esa necesidad de protección a través de oración, pero también aprender a dar cuenta de nuestra propia vida. Hoy que estoy en un proceso de sanidad o vamos a decir un proceso de evolución de salud en mi propia vida, cada una de las personas que ha intervenido en mi vida, estoy hablando a nivel de este proceso de salud, yo le estoy dando cuenta de mí. Para mantener el ritmo, para mantener la dirección hacia donde yo necesito caminar, que es una total salud. Todo ese grupo lo he hecho parte de dar cuenta de mi vida. Entonces, cada 2 semanas a todos ellos yo les mando una nota. ¿Cómo estoy? ¿Cómo va todo? ¿Cuál va el progreso? Aún eso hago con mi propia familia. Salí de mi cita con el cardiólogo hace unas semanas atrás, casi como un mes y medio atrás, saliendo de la cita, yo le escribo a mi hijo y le digo, mi hijo, quiero informarte acerca de mi cita con el doctor. Y entonces, esa es salud, donde nosotros entendemos que hay un nivel de autoridad vertical, pero también hay un nivel somos protegidos en el grupo. Hay una protección de grupo sobre nuestra propia vida, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. 2 son mejores que 1 y 3 son mejores que 2. Claramente lo establece, ¿verdad? Y entonces,
Jesús establece ese orden vertical, pero si nosotros notamos, por ejemplo, en Marcos 3:14, da dos cosas. Dice, primero, para que estén con él. Eso habla de discipulado. Y segundo, para enviarlos. Y entonces vemos el orden del Señor Jesucristo en el proceso vertical. Lo podemos ver en este orden. Los llamó, los capacitó, los desarrolló, los discipuló para que estén listos para poder comisionarlos y enviarlos. Y todos nosotros necesitamos estar en este proceso. No solamente individualmente para arriba, sino también individualmente para abajo. ¿Qué significa? Como parte de esta escuela, cada uno de ustedes tiene que tener la responsabilidad de estar capacitando a otros. De lo que yo he recibido, eso es lo que doy. Y yo no le estoy diciendo, le he dicho a algunos de ustedes pueden usar todo el material como ustedes quieran, pero también tienen la libertad de usar lo que ustedes quieran para poder desarrollar lo suyo. Y entonces ese es el proceso de lo que vemos nosotros en una red vertical. Y una red vertical apostólica, digamos, yo tengo aquí a Caleb y a Lisa que no tienen iglesia, pero deben de tener una red apostólica. Significa de que el grupo de su ministerio es apostólico. Debe trabajarse apostólicamente sin tener un título apostólico, porque recuerde, usted no necesita un título para hacer la labor apostólica o para ser apostólico en su forma, su estilo, espíritu con que usted está trabajando. Ahora vayamos a la próxima cosa. Vemos nosotros que en las escrituras vemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, podemos ver cómo Pablo se relacionó con Timoteo, cómo Pablo se relacionó con Tito. Ambos expresan algo diferente. Por ejemplo, la diferencia entre Timoteo y Tito es de que Pablo se relaciona con Timoteo en una forma paternal, pero con Tito se relaciona con una forma apostólica, en una forma seriamente apostólica, en el sentido, su expresión, sus palabras que él usa no son las expresiones de un padre que está hablando con su hijo, sino está hablando con un comisionado. Por esa, le dice ahí en Tito, ¿verdad? Por esa razón te dejé en Creta, para que hicieras esto. Su relación varía conforme no solamente a la intimidad que hay entre los dos, sino también la labor que se está desempeñando. Yo creo que eso nos demuestra a nosotros un aspecto de la relación vertical, ¿verdad? Y después nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Bernabé con Juan Pablo, con Juan Marcos, perdón. Juan Pablo es mi nieto Lucas Juan Pablo. El caso de Bernabé con Juan Marcos. Bernabé era un hombre de compasión, un hombre discipulador, un hombre sanador, un hombre misericordioso, que trabaja a Juan Marcos en el proceso más difícil de su vida y lo prepara para que sea útil. Y esa es una labor apostólica. Necesitamos tenerle paciencia a la gente, necesitamos trabajar largamente con la gente, especialmente la gente difícil, y algunos de ustedes, como yo, somos difíciles, ¿verdad? Necesitamos eso. Ahora, hay otros niveles de cobertura vertical, como por ejemplo la cobertura de una iglesia con otra iglesia. No solamente un apóstol con otros apóstoles, sino una iglesia con otras iglesias. Algunos de ustedes están en medio de ese proceso. Algunos de ustedes ya están expandiendo sus congregaciones, están lanzando gente, están llevando el evangelio a otros lugares, le están dando seguimiento a otras congregaciones. Y es importante que nosotros podamos notar de que eso es bien importante en el proceso apostólico que muchos de nosotros podríamos estar involucrados, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros a realmente entender ese proceso en nuestra propia vida, ¿verdad? Y aprendámoslo a hacer y, y, uh, y trabajar porque es un proceso muy importante. Lo bonito de establecer la iglesia apostólica o la casa apostólica es de que podemos crear una base mucho más fuerte.
donde podemos compartir ese tipo de visión y ese tipo de liderazgo con otros, donde no es sencillamente o singularmente nuestra cara la que se tiene que ver, sino que podemos nosotros realmente empezar a fluir, comenzando con la pareja. Me hicieron una pregunta ayer que creo que parece muy importante. Me preguntaron, ¿hay mujeres apóstoles? Y creo de que hay dos formas. La primera, la primera y la más importante de todas es de que la pareja es apostólica. Cuando Cindy y yo vamos a la iglesia de nuestro mentor, el apóstol Carlos Díaz, llegamos a su iglesia, ellos tienen la costumbre de decir de que la pareja es apostólica. Y entonces nos presentan como los apóstoles Darío y Cindy. Y no hay nada malo con ello. No hay nada malo con ello. Quiero que lo entiendan. Pero también creo de que Dios puede levantar una mujer apostólica. Pero bajo la salvedad que es general, no es singularmente para una mujer, sino es general, que toda persona debe estar bajo autoridad. Y especialmente si es mujer, porque usualmente una apóstol, una mujer apostólica es una mujer muy fuerte, muy visionaria, de mucho criterio y una palabra muy fuerte. Y entonces ella por su condición necesita estar bajo autoridad para que ella pueda fluir sin ningún tipo de, de, de cualquier situación opuesta que alguien se quiera levantar, ¿verdad? Y entonces creo que es bien importante que entendamos eso. Necesitamos claramente entender de que hay una relación bien bonita entre digamos, las coberturas apostólicas de iglesia sobre iglesia, porque trae protección y trae estabilidad, porque hay una variedad de ministerios. Me encanta usar el ejemplo, por ejemplo, de la relación entre Jerusalén y Samaria. Felipe, un ministro fantástico. A Felipe yo me quito el sombrero, lo reconozco, lo honro, porque Felipe, que era laico, tuvo más éxito que Pedro. En su vida fue mucho más el éxito de Felipe que de Pedro. Pero Felipe tenía debilidades. Como todos nosotros no tenemos el balance completo de todo lo que se necesita en el ministerio, necesitamos el complemento de otros. Y entonces dice literalmente que los ancianos y los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Ellos llegaron y pudieron salvar la iglesia de Samaria porque el don que había en ellos no solamente salvaguardó la iglesia de Samaria, sino subió la iglesia de Samaria a un nuevo nivel. Porque lo que Felipe no podía hacer, Felipe podía liberar, Felipe podía sanar, Felipe podía salvar a la gente con su mensaje, pero él no podía ministrar la llenura del Espíritu. No tenía esa capacidad, pero tampoco tenía discernimiento. Y entonces la iglesia de Jerusalén pudo complementar lo que la iglesia de Samaria necesitaba. Y eso es muy importante. Yo miro a algunos de ustedes que ustedes ya están trabajando con esto. Yo miro a algunos de ustedes que a nivel apostólico, digamos, cuando ustedes tienen un evento en una de las iglesias hijas, no van ustedes solos, sino también van otros para poder complementar el ministerio, que ellos puedan proveer ese nivel de la necesidad que hay dentro del ministerio. Ahora, quiero terminar hoy con este punto, que es la cobertura de un apóstol sobre una iglesia. Y esto lo podríamos nosotros encontrar paralelamente, por ejemplo, en la relación que vemos nosotros especialmente con las epístolas paulinas, las pequeñas. Por ejemplo, Pablo con Corinto, Pablo con Éfeso, Pablo con Filipo. A mí me fascina leer el libro de Filipenses porque es la carta de amor de un apóstol a una iglesia que él sembró.
con la cual él mantuvo una relación increíblemente, un modelo apostólico tremendo. Porque si usted lee el libro de Filipenses, usted no va a encontrar una sola molestia, muy diferente a Primera y Segunda de Corintios, porque a Primera y Segunda de Corintios, Pablo escribe una frase en ambos libros, dice, por esta razón os escribo. Parece que Pablo hizo un listado de 12 cosas, 14 cosas que él estaba teniendo que estaba manteniendo en mente lo que él tenía que tratar con la iglesia de Corinto, porque Corinto era un problema. Y lo que nosotros encontramos con Filipo es de que nació de un tremendo dolor, cárcel, azotes, sangre, maltrato, abuso. Esa iglesia nació de un precio que Pablo tuvo que pagar con Silas, increíble. Pero podemos ver cómo a través de los años esa relación se mantuvo. Si vemos el capítulo número 4, podemos ver donde Pablo reconoce de que ellos, la iglesia de Filipo, fue la única que por largo tiempo mantuvo una relación económica con Pablo. Una y otra vez mandasteis para mis necesidades, dice ahí en el capítulo número 4. Y dice Pablo, y muchas veces no era que ustedes no quisieran, sino les faltaba la oportunidad. Lea usted el capítulo 4. Mas os faltaba la oportunidad, de Pablo reconoce a Filipo. Que mandaban hermanos, ellos averiguaban en dónde andaba Pablo y mandaban gente con ofrenda para sostener el ministerio de Pablo. Nunca se olvidaron del sacrificio que Pablo había hecho en Filipo. No lo tomaron y dijeron, bueno, gracias a Dios lo hizo, ahora que le vaya bien. Sino mantuvieron esa relación económica, pero también ministerial, que es sumamente importante, que honra lo que Dios hizo en Filipo, pero que también Dios honra lo que Pablo también derramó en la iglesia de Filipenses. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros notemos de que esos son modelos. Desde el modelo de Pablo con la iglesia de Corinto, donde fue garrote y garrote y garrote y palo y palo y palo y cinto, corrección tras corrección y tras corrección, poniendo orden en la iglesia de Corinto porque era una iglesia desordenada. Vemos también la intimidad de amor, de gozo. Pablo dice ahí en Filipenses 1, dice una y otra vez, la participación de ustedes constante en la gracia que Dios me había dado. Y entonces vemos nosotros de que esa relación es muy importante, no solamente correctiva, educacional, doctrinal, sino también de sumisión, sujeción, pero también económica. Y eso nos demuestra una relación de un apóstol con una iglesia amada, con una iglesia que él sembró, con una iglesia que él le dio seguimiento. Nos da, por eso estoy usando estos dos ejemplos, da Corinto desde un lado, Filipo desde el otro lado, de un nivel de tanta corrección porque había tanto desorden, a otra que no había que corregirla, sino simplemente gozarnos con lo que Dios estaba haciendo, porque la obra se había sembrado, se sembró con lágrimas, se sembró con dolor, con el derramamiento de mucha sangre, con mucho sacrificio, y vemos ahora el resultado de ese sacrificio y nos gozamos con lo que Dios ha hecho. Y creo que es bien importante que cada uno de ustedes, porque quiero exhortarlos, no desperdicie, no desaproveche, no desvalore lo que tiene. Cada uno de ustedes, creo que no es coincidencia que usted está aquí. Porque yo siento que Dios está haciendo una obra. Pero si Dios no lo llamó a ser apóstol, Dios sí lo llamó a ser apostólico. Y sea fiel con lo que Dios le ha dado. Agarre ese grupo, agarre esas congregaciones,
dele paternidad a esas congregaciones, involúcrelas, dele seguimiento, ámelos. Y va a ver cómo va a florecer la relación. Y empiecen ustedes a no desaprovechar las oportunidades. Porque lo que hace un verdadero apóstol es, se va alguien de la iglesia, no lo despedimos. Adiós, hermano, váyase. Vamos con ellos. A donde quiera que ellos vayan, nosotros vamos con ellos. Porque el Señor los lanzó, nosotros les vamos a dar seguimiento. Porque tienen un propósito. Y donde quiera que ellos vayan, nos representan. Y es una oportunidad que Dios nos da para expandir la obra, expandir el ministerio. Bueno, hermanos, yo los bendigo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún insulto entre todos ustedes, pero quiero dar la oportunidad por si acaso hay alguien que quiere decir algo. Por favor, tome este momento para poder hablar, comentar o preguntar. Muy nutritivo, mi amado apóstol. La verdad es que todos los puntos que estuviste tratando nos ayudan a que reorganicemos nuestra manera de predicar, de amar, de estar en las redes. Ha sido muy nutritivo para mí. Te agradezco mucho estas palabras Gracias, y que Yahweh te siga bendiciendo y multiplicando mucho. gracias, Sala. Hermanos, queremos en ustedes y creemos de que Dios que ha comenzado la buena obra la va a cumplir. Pero a veces ustedes necesitan empezar a verse a sí mismos diferente. No se queden estancados. No se queden limitados por lo que otros dicen. Hay en ustedes algo que trasciende las cuatro paredes de su iglesia. Y es tan fácil que nos estanquemos con el pensamiento pastoral de cuatro paredes. Y el Señor quiere llevarlos a los confines de la tierra, que no está dependiendo, conforme a lo que vimos, a lo geográfico, sino es un nivel de influencia. Y el nivel de influencia puede trascender hasta los confines de la tierra. Hermanos, los amo, los bendigo y cualquier cosa, una llamada de distancia. Chao, chao. Muchas Un gracias. beso a la distancia y a los confines de la tierra. Chao, chao. Saludos a todos.